Hemos estado trabajando con el Kybalión. Estamos por ver hoy el sexto principio, que normalmente este orden los van a encontrar en otros lugares de manera diferente. En el libro, el Kybalión, en otros estudios, hasta en las mismas escuelas, se inicia por el principio más complejo, que para mí es el principio mental, y después género. Y ese orden a mí no me gusta mucho. Creo que, salvo mejor opinión de ustedes, hemos ido como construyendo de lo más fácil de asimilar a lo más complejo. El principio de hoy no es el más complejo de todos, pero es algo muy interesante que se termina de armar a partir del uso de los anteriores. Entonces, el principio de género también lo van a encontrar como generación. Perdón si estoy un poquito distraído. Bien, principio de generación, el Kybalión. Bien, el principio dice así: el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino, activo y pasivo, lo traduciríamos en esta actualidad. El género se manifiesta en todos los planos. Y como ya has visto en todas estas sesiones, lo que vamos a hacer es ir desmenuzando cada uno de los puntos para irlo trayendo como a la actualidad e irlo trayendo a la práctica. Todo tiene principio masculino y femenino, activo y pasivo. El término masculino y femenino es realmente antiguo. Se refiere a lo activo y a lo pasivo, pero en la forma de decirse de ese entonces. No digo que sea la forma en la que se decía hace 2 o 5 mil años, pero al menos sí como se decía hace 100 años en 1908, cuando se hizo el libro de los tres iniciados, todavía se hablaba de masculino y femenino. Pero no descalifica del todo, porque en realidad se está refiriendo a los términos arquetípicos de lo masculino y lo femenino. No es que sea de hombre y mujer, sino está refiriéndose como a la energía de. eh, si hace un poquito de ruido el que sea masculino y femenino, piensa que finalmente en los hombres tenemos energía masculina, pero también energía femenina, y las mujeres tienen energía femenina, pero también energía masculina. Y entonces el principio se está refiriendo a esa naturaleza de la energía, que de hecho es un arquetipo. Ya regresaste. Muy bien. Espero que veas la pantalla y si no me avisas. Esta es la primera pantalla que estamos viendo de el principio de género, que normalmente te lo vas a encontrar como generación. Género, generación, ok. Sí, bien. Ahora sí ves mi pantalla, ¿verdad? No, fíjate que la sigo siendo viendo negra, pero te escucho, te Ok, escucho. No, no quiero como entretenerlos más tiempo. Muchas gracias. bien. Gracias Mm, a ti. gracias a ti. Entonces, la primera frase del principio de generación nos dice que todo tiene su principio masculino y femenino y se refiere al arquetipo de la energía activa como masculina y pasiva como femenina, no al hombre y a la mujer. Porque en todo se halla una parte activa y pasiva. No creo que sea fácil encontrar algo que sea puramente activo o algo que sea puramente pasivo. Y el principio se está refiriendo a esa parte. De hecho, del lado izquierdo está el yin y el yang, o la frase, pues, no la imagen, y se refiere a eso precisamente, a que el universo podríamos dividirlo en dos, no precisamente dos mitades, pero sí en dos energías principales, activa y Ahora sí pasiva. ya veo todo completo, ¿eh? Perdón. Ya, gracias. Y siempre hay una parte en el otro. Bien, y este activo y pasivo, de hecho, la primera vez que hablamos de él fue en el principio de polaridad, cuando hablábamos de contrarios, de que todo tiene su opuesto, de que todas las cosas tienen
un lado pasivo y un lado activo, igual como tienen un arriba y un abajo, como tienen diferentes dualidades encontradas o dicotomías. ¿A qué se refiere esta separación? Aquí es más importante en el principio de generación que nos quede como más claro a qué va lo activo y lo pasivo. En lo activo, como en el mundo que tenemos alrededor, podremos encontrar la semilla y en lo pasivo la tierra. Es decir, la tierra es la que recibe, la que no se mueve, la que no va en busca de, y la semilla es la que busca un espacio, es la que rompe la tierra, es la que se mueve alimentándose de la tierra. Allí podemos intuir de alguna manera cuál es el arquetipo que está detrás. Y de hecho, la semilla y la tierra podríamos asimilarla también, obviamente con el espermatozoide y el óvulo, que es la fecundación. Del lado activo está el impulso, la acción, la expansión. Y del lado pasivo, la recepción, la atención y la concentración. Y aquí entonces nos queda muy claro cómo una parte está siempre en la otra, porque si piensas en una mamá, por ejemplo, en una madre, ya sea humana o cualquier animal, hay muchísimo impulso, hay muchísima acción, hay una intención de expandirse, de crecer, de abarcar, de tomar el mando. Y del lado pasivo, en un padre amoroso, en un ave, hay muchas aves que son las que cuidan a los polluelos, otros insectos, los caballitos de mar y demás. Bueno, está el lado pasivo, la recepción, la atención y la concentración. Del lado activo está el cambio, del lado pasivo la contracción, la estabilidad, el quedarte como esté el orden. En el activo está el riesgo y a lo mejor sí nos lleva un poquito más no al arquetipo, sino al estereotipo, al hombre cazador, al hombre explorador, y del lado pasivo, pues más bien la estabilidad, la mujer o la matriarca recolectora y nutritiva. Del lado activo está la innovación, del lado pasivo la estabilidad igual para compararlos con varios puntos. De hecho, si te das cuenta, no están unidos con una línea, no están uno precisamente sea al contrario del otro, son conceptos un tanto más amplios. La versatilidad, es decir, el ir cambiando, pero al mismo tiempo de ir cambiando, no olvidar las partes anteriores, es decir, como coleccionar nuevas habilidades, coleccionar nuevas competencias o capacidades, sería la versatilidad y poder cambiar en una y en otra. Que de hecho la versatilidad podría ser un elemento que estaría en un punto medio, si es que te está llamando la atención allí el que todo esté dividido entre activo y pasivo, un concepto que abarca los dos o abarca una manera inteligente de estar en los dos, es lo asertivo. Lo asertivo es la capacidad de elegir entre activo y pasivo de manera inteligente y adecuada. Y la versatilidad podría parecer o podría ser en algunos contextos asertividad por la capacidad de cambiar. Del lado pasivo está la seguridad, la tradición, es decir, como el recuerdo a cómo han sido las cosas, eh, esa, eh, ese respeto que le tenemos al pasado, a los antepasados, a la religión es pasiva, nos da seguridad, nos da una sensación de que las cosas son seguras y que las cosas son como se esperan que sean, para no utilizar la redundancia de seguros y seguridad. Del lado activo está el proveedor, que es el que consigue de afuera para entregarte a ti, y del lado pasivo está la nutrición, que es el que consigue de adentro para entregarte a ti. Son muy semejantes. Es decir, padre y madre, los dos nutren a la familia, pero el padre lo consigue de afuera, la madre lo entrega de adentro. Podríamos hablar de nutrición externa o proveer desde adentro y estaríamos cruzando los conceptos. Si esto quedó un poquito confuso, me avisan para aclararlo. Y finalmente,
activo estaría hacia el poseer y lo pasivo hacia la entrega. Podría entenderse que poseer o ser controlador fuera activo, pero en realidad, perdón, fuera pasivo, fuera de me quiero quedar con las cosas, las quiero acaparar, pero hay un impulso de yo soy más importante y tú eres mi propiedad. Ese impulso es arquetípicamente activo. La entrega, que sería como la iniciativa de dar, podría parecer que sea activa por ser la iniciativa y ser el entregar las cosas, parecido a proveer, pero en realidad es de un contexto pasivo porque estás poniendo la importancia en el otro, no en ti. Y esto me parece interesante comentarlo porque las cosas, para separarlas entre activas y pasivas, no van a ser sencillas. No es que podemos agarrar un diccionario y saber qué es activo y qué es pasivo. Porque las cosas no nada más son activas o pasivas, sino dependen de la intención, de la naturaleza de su vibración. Dependen de su carga o del contexto también. Si me regreso, podríamos decir que algunas semillas podrían manifestarse como pasivas, porque simplemente al momento de surgir en el fruto o en la piñita de los pinos, se dejan caer y en donde caen es en donde germinan. Y eso podría parecernos ser pasivo. Y puede ser, finalmente, siendo arquetipos, lo activo y lo pasivo, nos es difícil poderlo señalar claramente. No nos alcanza la conciencia para observar la profundidad de esa energía, para poderla declarar o juzgar como activa o pasiva. Depende de muchos otros elementos. Pero la práctica o el ejercicio de la filosofía nos llevaría a ser un poco más certeros si lo practicamos, para poder tener más claro si esa energía es activa o es pasiva. Este punto me gustaría hacer una pequeña pausa por si tienen algún comentario, pregunta o alguna queja, ¿te vale? Pues no sé si es duda o comentario solamente, pero, o sea, ahí es en donde se puede aplicar entonces lo que comentabas de utilizar como un espéculo para poder alcanzar de un plano a otro, o sea, alcanzar a ver. Entonces, si no nos alcanza la conciencia, ¿con qué tipo de espéculos podemos alcanzar a ver, pues, esta distinción entre activo y pasivo? O sea, así como lo haces ahorita, o sea, no sé si haya como algún otro ejemplo, no sé. Sí, bueno, el especulo, la especulación más cómoda para esto sería otro de los mismos principios, que es causa-efecto, perdón, correspondencia, como es arriba es abajo. Entonces, si queremos pensar, si queremos descubrir o determinar si una energía es activa o pasiva, podemos pensar en a qué se parece o es semejante a qué. Por ejemplo, tengo una discusión con mi pareja y entonces mi pareja me dice, es que tú no me pones atención, o sea, estoy harto de que no me pones atención. Y en ese momento podríamos hacer como una pausa en la televisión y decir, a ver, ¿ese mensaje es activo o es pasivo? Y quizá lo queremos descubrir como activo o pasivo para ver qué hago con él después. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer cuando descubrimos que algo es activo o pasivo. Y entonces, utilizar el principio de correspondencia. Bien, si fuera activo, sería estar marcando un límite, estarme poniendo un alto, estar determinando su territorio o estar exigiendo lo que se merece. Y si fuera pasivo, sería como el piar de los pollitos. El tengo hambre y nada más hago ruido para que me den lo que necesito, ¿no? O lo pasivo de decir a esta relación le está faltando algo y entonces voy a pedir lo que la relación pide. Y al hacer esas dos analogías,
una de las dos te va a hacer más sentido. ¿Con qué? Con la situación. Porque así como todo es mental, vamos a ver que esa misma frase de la misma persona, con la misma intención perdón, con el mismo tono y fuerza y voz, pueden tener intenciones diferentes. Uno, exigir, por ejemplo, o el otro, pedir o avisar de la necesidad. Entonces, eso sería una forma de descubrir la naturaleza activa o pasiva de algo. ¿A qué se parece? Y la otra que podemos utilizar sería, ahorita lo vamos a trabajar más con el principio, conectar ese impulso que quieres saber si es pasivo o activo con otra energía que tú sepas que es pasiva o que es activa. Y entonces, en función de cómo reacciona la situación, sabes si está siendo activo o pasivo. La caricatura que se me ocurre es que ante alguien que te dice, es que tú no me pones atención, le puedes contestar con una broma de, mira, si te estoy poniendo atención, ¿qué quieres decir? Y es como algo muy suave, y a lo mejor se enoja peor. Y entonces creo que estaba pidiendo y yo le salí pidiéndole, ¿no? Y entonces ya no le gustó. O no me pones atención, ¿y por qué te voy a poner atención si tú a mí tampoco me pelas? Y entonces respondiste con una exigencia y a lo mejor la otra persona dice, pues sí, entonces vamos a hablarlo. Si los dos tenemos la misma sensación, pues entonces vamos a resolverlo. Ya te diste cuenta que su mensaje era pasivo y al ponerse con el activo generaste algo. Tal vez esos dos ejemplos queden más completos en lo que vamos avanzando. ¿Sí? Si no me detienes de nuevo, 3. Gracias, Chan. Bien, todavía en lo que está escrito en el Kybalión nos dice, el género está en todo. El género se manifiesta en todos los planos. Bueno, todo lo creado es resultado de un proceso de generación. Ahorita vamos a ver más a fondo qué es ese proceso de generación, pero esta parte del principio nos está hablando de que la generación, al ser un principio universal filosófico, no tiene excepción. Todo está generado a partir de este principio o en funcionamiento de este principio. Toda creación es resultado de la conciliación de dos opuestos. Y esta es una clave magistral para entender cómo está hecho el universo. Y necesitábamos tener el principio de polaridad para que al leer dos opuestos no entendamos nada más que es los dos opuestos que puede entender cualquiera que no esté en el contexto, sino que está hablando de los dos opuestos que están contenidos en todo. Toda creación es resultado de la conciliación de los dos opuestos que están en todo. Y que puedo encontrar la conciliación, o puedo encontrar primero, antes de la conciliación, el choque entre dos opuestos en distintas naturalezas, en distintas polaridades, en distintos contextos. Y que esos dos opuestos siempre son simple variación de grado en vibración. Es lo único que los hace distintos, el grado de vibración en determinada naturaleza. Por lo tanto, al momento de observar que todo en el universo es resultado de la conciliación de dos opuestos, recupera importancia el principio de polaridad. Si todo lo creado es resultado de dos opuestos, entonces todo se crea todo el tiempo o todo tiene la potencialidad de crear nuevas cosas al confrontarlo con otro opuesto. Así como todo lo generado es la conciliación de dos opuestos, también toda conciliación es generación. Cada vez que yo concilio dos cosas, dos pensamientos, dos personas, dos intenciones, estoy generando un tercer, un resultante. Si habláramos de física, podríamos pensar que al juntarse dos fuerzas hay una tercera que es resultante. Eso es generación. Dos energías que se cruzan, chocan o se interfieren y entonces generan una tercera.
No siempre son movimiento, no siempre es un sonido, no siempre es una persona. Puede suceder algo todavía más complejo. La generación puede ser compleja, pero siempre va a obedecer a la ley. Es decir, la ley nos dice, las leyes en los principios son el ando-endo de los principios. Es el cómo va funcionando, el cómo están ocurriendo las cosas. Entonces, la ley nos dice que para generar cualquier cosa se conciliaron dos opuestos. Y esos dos opuestos, al conciliarse, crearon un tercero que también pudieron haber sido Buenas no tan tardes. simples. ¿Qué Pensé que... tal? ¿Cómo está? Pues Ah, preocupada por Gema. Marcela, tienes tu micrófono abierto. Ajá, Ok. Déjame ver. ajá. Qué gusto, salúdemela mucho. Ujú. Ok, perdón. Entonces, la ¿No generación... puede usted quitarle el Sí, audio? sí, ya. No, bueno. La generación puede ser compleja, es decir, no es nada más presentar dos cosas que se parecen y aparezca una tercera que se parece. No todo es, no todo en el universo copula entre especies, pues, eh, sino que pueden estar sucediendo generaciones de manera eh, compleja en el sentido de puede ser un elemento de un plano con un elemento de otro. Puede ser que el resultante esté en un plano diferente. Puede ser una forma con una fuerza. Todo puede tener un opuesto, eh, digamos, como muy creativo o de manera muy versátil, de manera muy alternativa. No siempre el opuesto es tan natural. No sé si me desvié un poco, pero si quedan dudas, ya saben, me interrumpen, por favor. Pero todavía vamos a terminar de armar piezas. Nos dice que todo sucede de acuerdo a la ley, significa que el principio está operando todo el tiempo. No hay nada que pueda evitar que una conciliación haga una generación o que una generación se dé sin conciliación. Se concilian los opuestos de un plano, pero pueden resultar en la generación en un plano diferente. A esto es lo que le llamamos la conciliación compleja. Y de hecho, sería fácil encontrar algunos ejemplos en el que tú le toques la mano a tu mamá, a lo mejor es una acción activa de voy a buscarte para tocarte la mano, una acción pasiva de pues me dejo que me tomes la mano, pero el resultado de ese contacto no está en lo físico, no está en poner o quitar la mano. El resultado allí estuvo en un plano vital, es decir, en una sensación, en una emoción, en en un pensamiento también puede ser, sigue siendo del plano vital, o puede ser algo tan profundo que llegue a un impulso en un plano más alto, un plano espiritual o un plano etéreo. Eh, Imagina, vamos a hacer una caricatura, no es una caricatura muy divertida, pero imagina que está una persona convaleciente, a punto de morir, y tú simplemente llegas y le tomas la mano. Bien, ese tomarle la mano es la conciliación de mi activo tomar, tu pasivo dejarte tomar, o el pasivo de la persona de dejarse tocar, y resulte en un acompañamiento espiritual de descansa, ya libérate, suéltate, estoy bien, etc. Hay un componente orgánico, sí, hay un componente espiritual. De la misma manera, puede suceder en planos en sentido contrario. Podemos conciliar dos cosas mentales y resultar en una vital, por ejemplo. La decisión de la decisión de someterme a la dieta que me dio el doctor. Bien, estoy siendo pasivo mentalmente de voy a obedecer a mi médico. La dieta del médico puede ser activa y además ser muy estricta y decir, esto te comes, esto no lo comes, esto a tal hora. Y entonces ahí está lo activo, aquí está lo pasivo
aceptar las órdenes, y su resultante está a nivel vital en mi salud. Y mi salud tiene un impacto en lo orgánico, perdón, en lo químico. O sea, lo orgánico, mi salud tiene un resultado en lo químico, en lo físico. A lo mejor bajo de peso o a lo mejor me baja la presión. Y eso es puramente minerales. Entonces, la idea es que al conciliar dos opuestos, un opuesto puede estar en un plano, el otro puede estar en un plano distinto y la resultante estar en un tercer plano diferente, o en el del primero, o en el del segundo, etc. Esto busca que tengamos la idea de podemos generar en cualquier plano, no importa de qué plano tomemos los opuestos para generar. Ahorita vamos a convertirlo esto en una herramienta. La conciliación no requiere el contacto entre los opuestos, sino la unión mental de lo generado. Esto es muy poderoso y al final vamos a hablar de un poquito de magia y en la siguiente secuencia, en el siguiente ciclo, hablaremos de alquimia. No necesito forzosamente estar juntando físicamente los opuestos para que estos resulten en una generación. Yo puedo generar una relación distinta con un hermano sin tener que hablar con él. ¿Cómo? Mentalmente. Lo que voy a conciliar es a lo mejor mi impulso activo de enojarme y de exigirle o de pelear con mi hermano, y el pasivo de obedecer a mi mamá que no quiere que nos estemos peleando y obedecer a lo mejor a mi papá que está triste porque ya los hermanos no se hablan. Y concilio esos dos elementos mentales en mí sin tener que usar a mi hermano. Los proyecto en mí. Y entonces hago una generación que puede resultar no nada más en mí, sino en los dos. Si quieres verlo desde el punto de vista psicológico o físico o hasta conductual, podrías decir porque al momento de que tú cambies, va a cambiar tu manera de tratar a tu hermano y tu hermano te va a responder de manera distinta y entonces estableciste una nueva relación. Eso sería la forma fácil de interpretar que esto ocurrió. La forma filosófica podría pensarse que al momento de hacer yo el cambio de la relación, él ya no tiene cómo relacionarse con el que yo era y va a tener que relacionarse con el nuevo que soy. De cualquier manera, el resultante de esa conciliación sucedió sin que yo tuviera que hablar con él. Bien, no todas las cosas se tienen que tocar, sino podemos conciliarlas sin confrontarlas. Creo que ese es el mensaje más importante. Para conciliar no necesitamos confrontar. Podemos conciliar desde su representación mental en nosotros. Bien, fuera ya del principio, ese es cómo funciona el principio. Ahora, ¿cómo lo llevo a mí? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué es lo que me ha sucedido? Tuvo que haber un principio activo y un principio pasivo en mí, antes de mí o conmigo, para generar lo que yo soy. Todas mis partes tienen un origen activo y uno pasivo, a veces ignorado. Es decir, todas las cosas en el universo tienen padre y tienen madre. Todo es resultado de una conciliación de un activo y un pasivo. ¿Cuáles son mis orígenes en diversos planos? Esto es un poquito un ejercicio que podrías tú hacerte, no digo que lo hagas ahorita, podrías tomarlo para después o después de tu ejercicio de meditación o cuando estés esperando en una sala de espera del dentista, etc. ¿Cuáles son tus orígenes? Tu principio activo y tu principio pasivo. ¿Cómo es que tienes los ojos de ese color? Tus ojos son del color, de un color determinado a partir de un activo y un pasivo. Si nos vamos a la biología, sí, de un gen activo y un gen pasivo, un gen dominante y otro recesivo. Y eso es lo que determinó el color de tus ojos.
Hacer ese ejercicio te va a ir ampliando la noción de quién eres y también de cómo eres resultado de muchas conciliaciones. Tu manera de hablar. Tu manera de hablar es resultado de una conciliación. Estoy seguro, porque todo es resultado de una conciliación, porque todo es generado a partir del principio de generación, que es la conciliación de los opuestos. ¿Qué opuestos estuvieron en contacto para que tú tuvieras esta manera de pensar, esta manera de entender las cosas, tu habilidad para las matemáticas o tu inhabilidad para las letras o tu habilidad para las cuestiones espaciales o tu forma de manejar o tu vocabulario o tu gusto o disgusto por otros idiomas? Todo en ti tiene principios. ¿En qué planos y cuáles son esos planos? Tu salud es resultado de una conciliación entre qué y qué. Podríamos reducirlo rápidamente a la conciliación entre el antojo y la disciplina. Podría ser que estuviéramos hablando entonces de qué tanta voluntad tienes. Y esa voluntad también es resultado de otro par activo-pasivo. ¿Cuáles son los orígenes de tus diversas partes? Esa es una búsqueda que te ayuda a identificar cómo fuiste formado. Las conciliaciones no es que las cosas empaten siempre, no es que siempre encontremos el equilibrio entre la derecha y la izquierda, el arriba y el abajo. No es siempre el equilibrio. La conciliación puede estar totalmente desequilibrada, pero están en contacto. La generación, por lo tanto, no es nada más encontrar el punto medio entre las cosas. No, sino pudo haber sido un choque, pudo haber sido un impacto, algo dramático, lo que genera quién eres, y cómo eres, en dónde estás. Y al mismo tiempo, así como el principio de polaridad nos dice que todo tiene un opuesto, pero a la vez todo contiene a dos opuestos, es decir, todo tiene los opuestos en sí mismo, pero también afuera se va a encontrar con algo oponente. Así nosotros somos resultado de la conciliación de un activo y un pasivo. A la vez somos activos y somos pasivos. ¿En qué? ¿Cuáles de tus energías son más activas? ¿Cuáles de tus energías son más pasivas? ¿Qué partes de ti son activas? ¿Qué partes de ti son pasivas? ¿Cómo es que cada una de tus partes tiende más hacia un lado? Y no son totalmente de un lado. No eres totalmente activo, por ejemplo, para oponerte a la autoridad. No, hay autoridades que sí respetas, aunque creas que eres anarquista, aunque seas revolucionario, aunque con todo el mundo te pelees, aunque no quieras tener ni jefe, ni padres, ni nada que te mande, de todos modos hay una parte en ti pasiva. Entonces, y podemos hacer el ejercicio de identificar toda esta energía activa y cuál es el contenido pasivo o cuál es su opuesto pasivo, que también se encuentra en mí. ¿En qué soy más pasivo? Soy más de cuidar, soy de atender, soy bueno, nos vemos cuando tú quieras, soy de esperar en el banco, si alguien se mete en la fila, decir, bueno, es un lugar, allá él. Y esa actitud, ese pensamiento, ese proceso interno, lo identificas como pasivo, reconócelo como pasivo. Entonces, juntamos ahí dos tareas. Reconozco en mí un rasgo, una energía activa o pasiva, y de allí puedo reconocer cuáles son sus padres. Y de allí podría reconocer cuáles son sus abuelos. Y con eso tengo un campo amplio de saber por qué soy como soy. Y de allí en adelante, hacia el frente, puedo ver por qué las cosas van a ser como van a ser, por el resultado de las conciliaciones que están detrás de mí, como una secuencia. Bien, todas mis partes pueden generar si colisionan con su opuesto. Una vez que yo he entendido cómo la generación es responsable de lo que yo soy y cómo el yo soy son muchas cosas,
cada una de ellas con diferente carga, tamaño, dimensión activa o pasiva, puedo entonces conciliar, aprender o arriesgarme a conciliar dos opuestos de mí mismo para poder generar nuevas. Todas mis partes pueden generar. Si las hago colisionar, si las hago conciliarse, si las hago friccionarse, o sea, rozarse, romperse, tocarse, o simplemente combinarse. Utilizas la analogía más amplia que se te ocurra. Así como hacer café con leche, que simplemente los revuelves, o como un electrodo con un metal en una soldadura hace chispas y funde metal. Como un electrón disparado rompe a un átomo. Haz la analogía que necesites. Hay todas las posibilidades para entender cómo puedes conciliar tus dos opuestos para generar lo suave, lo sencillo, lo superficial, como lo fuerte, lo complejo o lo trascendente. Porque aunque no lo hagas a voluntad, todo el tiempo lo estás haciendo. Hay veces que generamos por accidente. Hay veces que lo hacemos a voluntad, pero creo que la mayor parte de las veces nos es un accidente. Nos ocurre la generación. Aún nuestros fantasmas son nuestros. Esta no es fase del Kybalión, la puse yo. Porque todo aquello que generamos también es nuestro, es generado por nosotros. Y nuestros fantasmas los generamos nosotros. Nuestras ideas, nuestros miedos, nuestros defectos, que en algún momento trabajaremos más adelante, nuestros secretos, nuestras incapacidades, el terror que le tienes a hablar en público o a enfrentarte a un rechazo o a exigir tus derechos o a ser pisoteado o a morir o a enfermar o a perder a alguien. Todos esos, si quieres verlos como fantasmas, como sombras que te están amenazando, tú los has creado. Ya sea conciliando dos partes tuyas o conciliando una parte tuya con algo externo. Si se hubieran generado por dos cosas externas, no sería un fantasma tuyo. Se pudo haber generado el fantasma afuera, como los secretos familiares. Ese fantasma a lo mejor lo generaron tus abuelos, que tal tío es adoptado, o que tal tía no era mujer, era hombre, o que tal tío abusó de tal prima. Esos secretos se generaron afuera, pero al conciliarlos con algo adentro tuyo se convirtieron en tu fantasma, en un fantasma tuyo. Y entonces el secreto es uno el que está allá afuera. Si se convirtió en fantasma en ti es porque tú lo conciliaste con algo adentro, con un enojo, con un miedo, con un afecto, con una expectativa, con una imagen de ti mismo, con algo adentro. Y al conciliarlo, entonces lo convertiste en un fantasma tuyo. Todos nuestros fantasmas también son nuestros y eso nos hace responsables. Es darle una pasadita más a la tarea de hace rato. Todo lo que me rodea está generado a partir de un pasivo y un activo. Si alcanzo a ver qué energías lo generaron, entonces puedo entenderlo mejor. Si yo alcanzo a ver que el papá es un león y la mamá es un tigre, ok, puedo entender cuáles son los rasgos de este híbrido que parece león pero tiene rayas. En ese momento estoy ampliando mi capacidad de observar quién es y no nada más como un impacto, sino como resultado de entender cuáles son sus orígenes. Lo mismo voy a hacer conmigo mismo. Si yo busco lo que está detrás de cada uno de mis fantasmas, voy a encontrar con qué lo concilié. Que la conciliación no significa llevarlo a la paz. La conciliación es simplemente haber comunicado una parte de
de un lado con otra parte del otro. Conciliar no precisamente es hacer las paces. Bien, para la generación necesitamos ampliarnos un poquito yendo a qué son los arquetipos, porque decíamos que todo tiene un principio masculino y femenino y nos estábamos refiriendo a los arquetipos masculino y femenino. ¿Qué son los arquetipos en este contexto? Es casi igual que en cualquier otro contexto, pero vamos a ponernos de acuerdo aquí. No es oficial esta definición, es más mía. Los arquetipos son fuerzas sin forma. La manifestación es cuando esos arquetipos toman forma. Ojo, los arquetipos, si te encuentras con alguien que te dice que los arquetipos son como moldes en donde las cosas se crean, es un concepto muy básico, muy primario de los arquetipos. En realidad no es que sea un molde de donde salen las cosas, sino si lo quisiéramos poner un poquito más cotidiano, diríamos que son los planos para hacer las cosas. La manifestación es cómo esas fuerzas tomaron forma. Y todo lo que está en la manifestación tiene forma y tiene fuerza. Toda forma tiene una fuerza y toda fuerza tiene una forma. El carácter, es decir, las características de esa forma son correspondientes, es decir, como arriba es abajo, como abajo es arriba, están conectados en una analogía con la naturaleza, es decir, con la calidad o intensidad de la vibración de la fuerza, o con la vibración, pero no en características, sino la vibración en naturaleza de la fuerza. Están conectadas, las formas están conectadas con las fuerzas y las fuerzas con las formas, conectadas como principio de correspondencia, de manera tal que si tú mueves una, se mueve la otra. No precisamente se mueven en el mismo sentido hacia el mismo lugar, porque una es forma, la otra es fuerza. Y entonces, aunque tú hagas la forma más grande, eso no quiere decir que la fuerza sea más grande. Según la relación que tienen, puedes hacer la forma más grande y entonces la fuerza se hace más pequeña, como la expansión de los gases, por ejemplo. No tienen que tener una relación exacta. Vamos, nos referiríamos al principio de correspondencia. No es que las cosas sean iguales o les suceda exactamente lo mismo, sino que son análogas. Se mueven inversamente o directamente proporcional. Bien, entonces, regresando a los arquetipos. Los arquetipos son las fuerzas que están conectadas a las formas, como si fueran los planos con los que se hicieron las formas, pero no son planos así en papel azul, aunque por eso está el dibujito de la pantalla de atrás, sino como si fuera todo un manual de cómo construirlo, como si fuera toda la configuración, pero no nada más configuración, sino configuración, no nada más de figura, de forma, sino también de fuerzas. Es decir, el cómo son las cosas. Toda forma tiene una fuerza, toda fuerza tiene una forma. La generación volitiva. Ok. Si la generación es la conciliación de energías pasivas y energías activas, y esas energías son arquetípicas, entonces yo puedo, en un ejercicio de ampliación de conciencia, tener contacto con las formas o con las fuerzas para conciliarlas con otras fuerzas o con otras formas y entonces generar a voluntad. Ya no fantasmas que se me aparezcan, sino creaciones mentales volitivas de voluntad. La dualidad mental, al pensar yo, hay un yo señalado y un yo que señala. Y esa sería una de las más poderosas creaciones o generaciones volitivas. El observar cómo cuando pienso en mí, soy yo pensando
en otro yo. Es uno pensando en el otro, pero son el mismo. Uno observa, el otro es observado, pero son el mismo. Esa es una paradoja, esa es una de las más grandes paradojas del universo. Cuando yo me observo, genero. ¿Qué es lo que genero? Al observarme y darme cuenta que un yo pasivo observa a un yo activo, o un yo activo impacta con intención en el yo pasivo. Lo que genero es la identidad. Es una de las más grandes creaciones que podemos hacer. Generarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? Yo observándome a mí. ¿Cuál es el pasivo? ¿Cuál es el activo? Depende el momento. Depende la intención. Depende qué es lo que estás buscando. ¿Activamente te observas? Y entonces, si activamente te observas, el observado es pasivo. Se deja ir, sucede, acontece, simplemente fluye. O el observador es el pasivo. Y el otro es el que presume y baila y blofea, pues, no puedo traducirlo. Y entonces yo estoy pasivamente viendo cómo me comporto. Y es ese el yo de afuera el que me está mandando un mensaje de esto es lo que soy. Este proceso genera la identidad. Es la semilla o es el proceso de germinación, la semilla germinando, el proceso de germinación de la identidad. Pero no nada más vamos a generar identidad. Podemos generar muchas otras cosas. Podemos generar, de hecho, casi todas las cosas. Podríamos generar cualquier cosa o casi cualquier cosa. Lo único que necesitamos es saber qué concilio con qué. Para generar voluntad necesitamos hallar lo siguiente. El elemento activo, es decir, ¿quién va a ser el papá? El elemento pasivo, es decir, ¿quién va a ser la mamá de aquello que voy a crear? Y la fuerza y forma en que se van a conciliar. Y esto es cómo los voy a hacer que se conozcan, cómo los voy a hacer que interactúen, cómo los voy a hacer que se relacionen. Papá y mamá de todo. Es como jugar a las muñecas, o es como jugar a la biología, o es como tener tu caja de Petri, o como meter tu frijolito en el algodón con agua. Tú estás eligiendo cuáles son los principios arquetípicos que vas a conciliar. Y la conciliación estás eligiendo en qué contexto, para saber qué es lo que va a suceder. Porque si tú pones frijolitos en contacto con el agua, si el agua está fresca y hay luz de sol, van a germinar las plantitas. Pero si tú pones frijolitos con el agua y el agua está caliente, entonces te vas a hacer unos frijolitos para unos tacos. Son los mismos elementos, más otros, estoy de acuerdo. Pero lo que cambia el rumbo es la forma y la fuerza en que los reconcilias, o en que los concilias, en que los haces chocar, en donde sucede el conflicto. La generación también es conflicto. Es el roce de dos intenciones. Eliges entonces qué quieres crear. Para poder observar lo que quieres crear y saber qué padre y qué madre vas a requerir o vas a juntar, es para eso requieres haber hecho la práctica, haber desarrollado la habilidad que te da el observar cada cosa a tu alrededor y buscarle principio activo y principio pasivo. Como si fuera estudiar el universo. Vamos a estudiar cómo se hizo cada objeto que me rodea. Hubo alguien que lo inventó y alguien que lo fabricó. El que lo inventó fue pasivo, el que lo fabricó fue activo.
tengo dos elementos. Entonces, cuando yo quiero tener a lo mejor una taza con dos orejas, dos agarraderas, bien, simplemente voy a buscar cuáles son sus dos padres necesarios. Necesito a alguien que lo invente. A mí se me ocurrió la idea, pero necesito a alguien que piense cómo, en dónde, de qué material, y a lo mejor eso yo no lo sé hacer. Ok, necesito un creativo. Y necesito además un alfarero, que es el activo. Al encontrar esos dos, entonces los junto. ¿Cómo? Les ofrezco la idea para que la vendamos todos o les ofrezco un trabajo para que trabajen para mí. Y estoy configurando el cómo los voy a conciliar. Poner una empresa, tener un negocio, buscar una pareja, planear unas vacaciones, todo es un proceso de generación. Me quiero ir de vacaciones y entonces tengo que buscar cuál es el principio activo, cuál es el principio pasivo y cómo los voy a juntar. El pasivo es tengo muchas deudas, el activo es tengo muchas ganas. ¿Cómo los voy a conciliar? Yéndome barato o pidiendo prestado. ¿Y en qué contexto va a ser? ¿Lo hago yo, lo hago en familia, etcétera? Creo que, que este punto ya se resolvió. Si no, avísenme, por favor. Ahora vamos a generar a partir de formas, es decir, cómo genero formas, cómo hago que esto se manifieste. Esta parte sería como poner el énfasis en la forma, dejar que la forma, que la fuerza que está detrás no sea de mi creación, sino yo voy a generar la forma. ¿Qué formas puedo generar? Puedo generar espacios y vacíos. ¿Cómo? A lo mejor tengo un cuarto lleno de objetos y necesito espacio y vacío. ¿Qué genero? Necesito ¿qué? El espacio. ¿Y cuál es el padre y la madre del espacio? A lo mejor necesito iniciativa y necesito otro espacio en donde echar las cosas que me sobran. Y la iniciativa es la activa de voy a recoger y la pasiva es hay un closet que todavía tiene espacio. Entonces lo que me estorba aquí de mi cuarto lo voy a meter en aquel closet. Estoy generando formas, espacios y vacíos. Estoy buscando cuáles son sus padres y entonces los concilio. A lo mejor en fin de semana, a lo mejor contrato a alguien que lo haga, etc. ¿Qué otras formas puedo generar? Movimiento y quietud. Puedo, así como puedo generar movimiento y puedo generar quietud, también puedo utilizar las formas para generar el movimiento y la quietud. El Tai Chi es tal cual una generación a partir del cuerpo en movimiento y quietud. Al conciliarlo, generar primero un estado orgánico y además generar un estado espiritual o etéreo. Ahí estamos viendo a través de las formas, generar formas que generan resultados en otros planos. El impulso y la inercia. Puedo generar el impulso. ¿Cuál es el resultado del impulso? El impulso lo estamos utilizando durante el tiempo que llevamos en la plática, todo el tiempo como un elemento activo. Pero todos los elementos, todo lo que existe es resultado de una generación. ¿Cuál es la conciliación que genera al impulso? Tal vez la conciliación sea la necesidad y la oportunidad. Necesito algo y tengo la oportunidad de conseguirlo. Y entonces, al conciliar necesidad y oportunidad, lo que obtengo es un impulso. Entonces, quiero aprovechar este punto para ampliar la visión. Cuando voy a generar algo, busco cuál es el padre y cuál es la madre. Y si no tengo claro dónde encuentro al padre o a la madre, busco cuáles son los abuelos. Es decir, cuáles son el padre, madre del padre y cuáles son el padre, madre de la madre. Cuáles son los principios activo y pasivo conciliados que resultaron en mi principio activo o en mi principio pasivo. Para entonces generar lo que estoy buscando. La estética y la técnica.
Son dos elementos igual, que pueden no ser tan claros, no ser tan tangibles, pero son formas. No las tengo, no puedo meterlas en una caja, pero son impulsos que me llevan hacia las formas, tanto la estética, que es la armonía hacia los sentidos, como la técnica, que es el conocimiento de cómo hacer las cosas. Esos dos los puedo tener a partir de buscar qué conciliar. ¿Qué concilio para la estética? Bien, voy a conciliar lo que ya está con mis sentidos. Lo que ya está es activo al estimular mis sentidos que son pasivos. Y lo que obtengo es armonía. Y eso es estética, o iría relacionado con la estética. La técnica, a lo mejor concilio la inventiva con la necesidad. Y entonces obtengo la técnica. Necesito resolver o necesito tal resultado, pero no utilizo siempre el mismo camino. Utilizo la inventiva. Y entonces obtengo el resultado que busco conciliando padre y madre, luz y sombra. No nada más la luz y la sombra de afuera, que bien puede ser la luz y la sombra de afuera. Si necesito luz, pongo una lámpara. Si necesito sombra, pongo una sombrilla. Si necesito luz, abro una ventana. Si necesito sombra, cierro una puerta. Si necesito luz, me acerco a alguien amoroso y bondadoso. Si necesito sombra, me acerco a alguien que me sea honesto y sincero, aunque sus críticas me suenen crueles. A partir de lo que estoy buscando, busco cómo generarlo. Y es este ejercicio de no voy a esperar que las cosas se den, no voy a buscar las cosas ya hechas, sino quiero crearlas, quiero generarlas. Palabra y silencio es otro dos elementos que podemos generar como palabra o generar el silencio, pero que también podemos cruzar como palabra y silencio como opuestos en sí mismos. La palabra y el silencio, que son el principio de la oración como comunicación con Dios, y de la oración también como comunicación de enunciado, de hablar con el otro. El simplemente estar en contacto. Para que me pueda yo comunicar contigo, que tengo que estar utilizando palabras, pero también silencios, que separen las palabras o que separen las ideas. Pero también para comunicarme con cualquier otra entidad, que no sean seres humanos, voy a necesitar palabra y silencio, y a lo mejor en un sentido más amplio. Palabra como el estímulo y silencio como el espacio o el escuchar, que sería el hablo y escucho, el envío y recibo, el manifiesto y percibo. Esa es la generación de formas. Obviamente, platiquemos de la generación de fuerzas. No nada más puedo generar formas, puedo generar fuerzas. Es decir, si genero una forma, viene obviamente conectada detrás una fuerza, pero no fue la fuerza a la que le puse el énfasis. En este caso lo que quiero es ponerle el énfasis a la fuerza y que la forma sea resultante de esa fuerza. Mi foco va a estar en la fuerza. Si lo que yo quiero generar es armonía, entonces puedo utilizar su padre y su madre de la armonía, que pueden ser el sonido y el espacio. O puedo querer generar disrupción, rompimiento, choque, confrontación. Y entonces puedo utilizar el sonido y el espacio. O puedo utilizar para la disrupción, puedo utilizar una emoción intensa y un objeto contundente. Y eso es una manifestación en la calle, como sucede en las manifestaciones políticas. Una energía emocional intensa y una estimulación contundente a los sentidos. El gritar, el romper algo, el aventar, el tirar un golpe. Estoy generando fuerzas de disrupción. Las formas son resultado de la disrupción que estoy buscando. Y no nos vamos a quedar, bueno, creo que ya a esta altura ya saben que no soy muy rosa para eso,
No nos vamos a quedar en que siempre vamos a crear armonía y las cosas bonitas. No, a veces vamos a querer crear disrupción. A veces queremos romper con las cosas. Hace rato hablaba yo de un tío que abusó de una prima. Bien, pues en la cena de Navidad de este año quiero disrupción. Quiero que por fin se hablen las cosas. Quiero que las cosas queden claras. Quiero que se le ponga cara al asunto. Entonces, creo una disrupción. ¿Y cómo voy a generar esa disrupción? Voy a buscar el padre y la madre y voy a conectarlos con esas formas. Y si no sé de dónde, busco entonces los abuelos. Y tal vez lo que quiero, entonces conseguir, lo consigo más fácil. Si lo busco con un proceso, como si estuviera yo criando pollos o criando perros, como si estuviera yo criando una granja. Así voy a tener mis energías, a partir de pensar qué cruzo con qué. La disolución o la integración, disolver o integrar, romper o convertir en uno. Integrar es convertir en uno. Igual, voy a hacer el proceso, buscar hacia atrás, buscar hacia arriba o hacia donde tú visualices que viene el origen. Pueden ser las raíces o pueden ser eh, como de la luz. Y lo que estoy buscando es generar la fuerza. Las formas me son indiferentes. A lo mejor para romper con una pareja, quiero buscar la disolución. Tú y yo ya no somos un nosotros, ya somos distintos. Tú eres distinto y yo ya no quiero nada contigo. Y en esa disolución, ese rompimiento, ¿en dónde lo voy a encontrar? ¿Es hijo de qué? Quiero que sea hijo de la rabia, del rencor, del dolor, o quiero gostearlo y simplemente generarlo a partir de la ausencia y el silencio. ¿De dónde quiero que nazca esa disolución? Porque las cosas pueden no tener solo un padre y solo una madre. Las cosas pueden nacer de distintos lugares. Puedo encontrar una disolución muy parecida si lo hablo, si abandono al otro, si lo canso o si es una pareja, si lo engaño a propósito para que se dé cuenta, y encontrar muchas diferentes formas de llegar al mismo punto. A que se canse de mí y no me quiera volver a ver, o a que yo me termine de cansar de él o de ella y que ya no lo quiera volver a ver. Quiero llegar a ese punto y las formas son lo secundario. Para hacer este proceso entonces de generación, una de las cosas que podrías pensar como de forma sencilla es, ¿me interesa más la forma o me interesa más la fuerza? Con la práctica te vas a dar cuenta que en realidad nos interesan las dos, pero tomar en cuenta las dos requiere pues tener en cuenta muchos más elementos. Decíamos hace rato que para generar una de las formas utilizábamos la necesidad y la oportunidad. Bien, ¿cómo genero la necesidad? Sería hablar de un abuelo para generar una forma, o cómo genero la oportunidad, hacerme de un espacio, colocarme en donde hay, presentarme con la persona que quiero que me contrate. Eso es generar la oportunidad. Y para generar esa oportunidad, entonces, tengo que estar allí, tengo que conocer a alguien, tengo que tener información, tengo que vestir de una manera diferente, a lo mejor tengo que aprender algo, una entrevista de trabajo, y quiero tener la oportunidad de trabajar en esa gigantesca empresa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, pues me pongo a investigar a la empresa. Investigar va a ser pasivo. Y ya que tenga yo este proceso pasivo de conocer la empresa, no sé, su bolsa de valores, sus directivos, sus fundadores, eh, sus sucursales, eso es pasivo, lo junto con lo activo de ahora cómo se lo voy a presumir al que me entreviste o cómo voy a conseguir la entrevista con esos elementos. Y entonces los convierto en armas y ahora soy activo. Y esos dos elementos, el pasivo del estudio y el activo de crear herramientas, los concilio y nace una oportunidad, la oportunidad que estoy buscando de empleo. Y finalmente, me gusta proponerte como opuestos la vida y la eternidad, porque no hay ninguna vida que sea eterna. La eternidad es opuesta a la vida. La vida no puede ser eterna.
La existencia sí, y eso es a veces algo que confundimos, pero esta es más filosofía chanequesca que del Kybalión. La vida siempre es temporal. Lo que es eterno es la existencia. Yo voy a existir por siempre. O los átomos que me forman van a existir por casi siempre o casi todos, y la energía que me conforma pues no se destruye ni se crea, esta ya está. La energía no se genera, se generan los niveles o las vibraciones o las naturalezas de las energías ya están generadas, nada más le cambiamos las características o las naturalezas, pero como vida, la vida es siempre temporal. Entonces lo pongo en contra. La vida y la eternidad como opuestos, pero también están allí porque puede ser que yo quiera generar vida. Y para generar vida, pues siembro el huesito de aguacate en el botecito con agua y luego en la maceta y estoy generando vida. Y para eso tengo que tener una conciliación de mi intención y mi gusto y el mínimo ver un video de 10 minutos de cómo hacer germinar un hueso de aguacate, y la parte pasiva de cuidarlo, esperarlo, de atenderlo y echarle agüita, ser como su mamá. Sería la parte pasiva del huesito de aguacate. Y estoy generando vida. Y esa es como la manera más sencilla de ver que estoy generando vida. Y estoy generando vida como una fuerza, no nada más como una forma. Yo no le estoy dando forma al huesito de aguacate o al cacahuatito o a las semillas de girasol. No le estoy dando forma, yo les estoy dando fuerza. Lo que les estoy generando es fuerza. Y a partir de esa fuerza es la planta la que decide la forma. Y por eso a veces no se dan y a veces sí se dan. Y la eternidad. La eternidad no es generar vida. La eternidad es generar trascendencia. La eternidad puede ser algo que existió antes o puede ser algo que no existía pero va a quedar para existir siempre. La eternidad no significa, la eternidad no es igual a siempre. La eternidad significa que no tiene fin, pero no es que precisamente no tenga principio. Y entonces son maneras en las que puedo generar fuerzas sin poner tanta atención en la forma. Y finalmente, para resumir todo lo que llevamos con este principio, les propongo dos arquetipos muy grandes del pasivo y del activo en el trabajo de conciencia, en el trabajo de desarrollo filosófico. No desde el hermetismo nada más, sino de una visión mucho más amplia. La meditación y la magia serían, desde este punto de vista, los dos pilares más grandes de generación. Si quieres irte no a buscar al papá y la mamá de cada cosa que vas a generar, sino quieres buscar al gran padre y a la gran madre de cualquier cosa, entonces puedes referirte a la meditación y a la magia. La meditación como la gran madre y a la magia como el gran padre de todo lo que puedes generar. No de todo lo que existe fue generado, mucho de ello sin meditación y sin magia, sino de todo lo que tú puedes generar, de toda tu creación, de todo lo que se va a manifestar a partir de ti. La meditación como un proceso pasivo de paz y paciencia. Busca cuál es el común denominador de esas tres palabras. En algún contexto son opuestas, eso es principio de polaridad, pero también en algún contexto y en alguna vibración son hermanas. No los pienses como un punto, piénsalas como un continuo, pasivo, paz, paciencia. Es todo un continuo. Eso está asociado con la meditación. Es el principio de la meditación. El ser pasivo, el estar en paz y el tener paciencia o desarrollar la paciencia. Del lado activo está activo, acción y dominio. Igual, no son puntos. Los tres son conceptos hermanos.
en qué se parecen, en qué comparten, en dónde los tres forman un solo, uno solo, una sola cosa. En la meditación podríamos definirla, obviamente esto es muy simplista, como la total entrega ante las fuerzas de la naturaleza. Dejar que la naturaleza haga conmigo lo que la naturaleza desee y corresponda. Me entrego, me rindo ante el poder, me entrego a esas fuerzas de la naturaleza. Y la naturaleza entonces me gobierna, me domina, me establece, me define, me determina. Y eso es meditar. Meditar es pedir lo mínimo del universo, que es mi proceso vital y mi respiración, lo mínimo. Y todo lo demás lo entrego, renuncio a él. El contrario, el opuesto, es la magia, que es el gobierno armonioso de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, gobernar, ponerme por encima, poner mi voluntad a fluir por encima de las fuerzas de la naturaleza. Tú decides qué va a suceder. Tú determinas lo que va a suceder. Y cuando hablamos de fuerzas de naturaleza, obviamente hablamos de un espectro enorme. Hay una fuerza de la naturaleza en mi respiración. Y entonces no nada más dejo que la respiración fluya, sino que yo la decido. Y digo cuándo y cuánto inhalar. Digo cuándo y cuánto retener. Cuánto y cuándo exhalar. Cuándo y cuánto sostener. Y lo hago a voluntad y en conciencia y con decisión. Y esa ya es una gobernanza sobre una fuerza de la naturaleza. Esta fuerza de la naturaleza de mantenerme vivo, que podría ser retener la respiración lo más posible, que podría ser exhalar poco a poco el más tiempo posible. Todos esos son ejercicios de gobierno. Pero esa es una energía muy, muy fácil de gobernar. Vamos a pensar que es medio fácil de gobernar o de las más sencillas de gobernar. Puedes gobernar tu pulso cardíaco y poder gobernar tu temperatura y finalmente poder gobernar el impacto que creas en los demás y poder gobernar la temperatura que dejas cuando tocas los objetos o poder gobernar cualquier huella que dejes en el mundo. Eso sería el gobierno de todas las fuerzas. No es rendirte, rendirte está en la meditación, sino es establecer cómo va a suceder el universo por causa de tu existencia. El contenedor es la meditación, es abrirte, convertirte en una vasija, convertirte en una taza en donde el universo pueda depositar lo que decida y desee. La magia es el conocimiento, el absorber al otro para convertirlo en un concepto, en una idea, para determinarlo, para definirlo. Definirlo es poner fin, poner límites. Entonces, cuando tú defines algo, estás delimitándolo. Y eso es activo. Y eso sucede en la magia. Tú haces, a partir del conocimiento, un cetro que te permite gobernar a la naturaleza. En la meditación está el vacío, el vaciarte, el dejar de ser, el desaparecer. Y en la magia está la intención, que es meter la fuerza hacia adentro. Hacia adentro, tensión, fuerza. Es tener la fuerza adentro, es manifestar tu fuerza. En la meditación está el silencio, el espacio vacío, sin sonido. En la magia está la palabra que junto con el conocimiento concentran tu mente y dan el poder. Esos son los dos principios magistrales, llamémosle, aunque suena pretencioso, es pretencioso de hecho, de la generación, la meditación y la magia. Y si no practicas meditación y si no quieres aprender magia, simplemente busca el padre y la madre de lo que tú quieras crear.
Gracias. Este es el principio de generación y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Chan. Oye, quería comentarte que, o sea, respecto a la última diapositiva que estabas explicando, bueno, yo medito, ¿no? Hice meditar. Ajá. Y ¿le puedes regresar, no? Sí, de regreso. En la Ajá. parte que dice total entrega ante las fuerzas de la naturaleza, estaba pensando mucho en que, pues sí, o sea, sucede eso. O sea, dejas tu mente ser, simplemente como que ocurren mil cosas, pero también relacionándolo con lo que decíamos de el yo activo y pasivo. Hay un yo que, hay un yo que, pues justamente se está entregando entre las fuerzas de la naturaleza y hay otro yo que lo observa. Y Ajá. eso se me hizo algo como que hizo mucho clic y que creo que también, o sea, se explica muy claramente con lo que decías del vacío. O sea, y también para verlo del lado de la magia, como el gobierno armonioso de las fuerzas de naturaleza, desde un yo activo y pasivo, como que el vacío y la intención hicieron mucho clic, porque pues creo que representa el vacío y la intención, un yo de esos. Ajá. Sí, sí, es cierto. Sí, o sea, en esa conciliación encuentras un yo, de hecho, como si hubiera varios yoes, ¿no? Varias formas de ver ese yo. Sí, y pues la intención o sea, se me hizo algo que también justo hizo clic con eso que te comento, porque pues se puede hacer magia, entonces estando consciente de la intención, pero también se puede hacer magia no estando consciente de nuestras intenciones. Ajá, sí. Así como se puede pues crear un vacío consciente o uno inconsciente, ¿no? Se podría decir. Sí. Y bueno, y finalmente, siempre dentro de un elemento activo hay gotas o chispas o salpicados los pasivos y viceversa, ¿no? Dentro de los pasivos está salpicado lo activo. Gracias, Tres. Muchas gracias a ti, Chan. Nos andamos viendo. Muchas gracias Bien, por pues, todo. Muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. nos Vamos a, vemos. a Muchas seguir gracias. estudiando. Está Sí, muy, muy interesante. qué bueno, me da mucho gusto. Sí, Gracias. muchas gracias. No, nos vemos, Chan. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Eso.